Buenas noches. Buenas noches, distinguidos. Disculpen la tardanza. Tuve un percance con la máquina. Me pidió una actualización que me la bloqueó y me la reinició por default. Entonces tuve que esperar 45 minutos justamente la tardanza que tengo con ustedes para poder iniciar. Entonces le pido de verdad disculpa por el tiempo de espera y nada, por lo menos hoy tenemos 7 participantes. La semana pasada estuvimos conversando, habían 4, entonces hoy ya por lo menos ya se van reintegrando. Entonces, en teoría debemos ser 14 personas, aparte de mí, o sea, 14 estudiantes más yo como facilitador. Pues nada, vamos ya para no perder más tiempo, vamos a avanzar con la clase de hoy. Como dijimos, hoy vamos a tratar la unidad número 1, que tiene que ver con la introducción a la asignatura. Y me gustaría saber, los que estuvieron la semana pasada, si pudieron investigar algo de lo que vamos a tratar en el día de hoy, de la introducción, a ver si por lo menos el concepto de lo que es gerencia de procesos, si pudieron investigarlo. ¿Quién se anima? Buenas noches, profesor. Saludos, Félix. Saludos, ¿qué tal? Profesor, primera ocasión que logro ingresar porque todavía no tenía habilitado el espacio la semana pasada para ingresar a la asignatura. Perfecto. No hay problema con eso. Yo sé que la mayoría lo está haciendo en el día de hoy. Vamos a modo de introducción, vamos a darle por lo menos las instrucciones básicas de cómo vamos a desarrollar la asignatura. Bien, la semana pasada, los que estuvieron, ya por lo menos, Rinaldes, tiene la mano levantada. Sí, saludo, buenas noches, profesor. Levanté la mano, no estuve la semana pasada, me enrolaron el día de hoy. Incluso no sabía que la semana pasada hubo asignatura, hubo encuentro. Pero Sí, quisiera, no sé, aportar un poquito con lo que usted estaba mencionando de la definición o una idea sobre gerencia de procesos. Y yo pudiera perfecto. decir palabras así rapidito que podemos entender como gerencia de procesos. eh, Se pudiera decir el análisis estratégico en cómo se puede desempeñar o cómo se puede orientar una empresa para que tenga un funcionamiento exitoso. Eso soy yo con mis palabras. Bien, es No hay cuanto. problema. Excelente. Jeffrey, tiene la mano levantada. Buenas noches a todos. Bueno, profesor, concerniente al encuentro del día de hoy me sorprende porque inclusive en la proyección que ellos nos dieron en la universidad indica que es el día de hoy que comienza la gerencia de procesos, fecha 8 de marzo. O sea, encuentro extraño de que ya hubo un encuentro anteriormente. Sí, hubo un encuentro introductorio la semana pasada para aclarar las bases de la asignatura y poder arrancar con como manda el día de hoy con todo en lo concerniente ya propiamente a la asignatura, pero de eso se trataba el encuentro pasado. Pero la clase como tal, o sea, el desglose del programa inicia a partir del día de hoy. Bien, entonces vamos a recapitular entonces todo lo que tratamos la semana pasada. La semana pasada
estuvimos hablando respecto a las normas que vamos a tratar el día durante toda la clase. Se habló sobre la asistencia, la participación y todo el contenido que vamos a tratar durante las 8 semanas. Ahí estuvimos hablando de que la metodología que vamos a utilizar es una metodología participativa en donde cada semana, o sea, antes de cada semana, el estudiante tiene que estudiar, revisar a fondo el tema que se va a desglosar la siguiente semana. Entonces, previo al inicio de la clase, pues entonces vamos a hacer un pequeño coloquio en donde vamos a ver qué investigaron y entonces hacer las aclaraciones y aportes que se puedan al tema que vamos a tratar durante la clase. Estuvimos hablando sobre la composición o la distribución de las calificaciones. Dijimos que desde inicio todos iniciamos con un 100, o sea, todos tienen 100 en la asignatura y que depende de ustedes mantener ese 100 durante las 8 semanas. Entonces, ¿cómo se mantiene? Bueno, realizando todas las asignaciones que tiene el aula virtual, como ya pueden ver, cada semana tiene una fecha específica, o sea, cada entrega de cada asignación tiene una fecha de entrega específica y para la cual no hay prórroga. O sea, si usted entrega la asignación luego de la fecha indicada, sabe que la puntuación no va a ser igual que quien entregó puntualmente. En algunos casos, de hecho, la misma plataforma no admite o sea, ya tiene un bloqueo automático en las fechas específicas. Por eso le decía que deben tener, o sea, deben organizarse respecto a lo que es el cumplimiento con respecto a la asignatura. Entonces, estuvimos hablando de que también vamos a tener un examen parcial en la 4ª semana y el cual tiene un valor de 20 puntos y al final, en la 8ª semana, vamos a tener un examen final, valga la redundancia, con un total de 30 puntos. Los siguientes puntos, los puntos restantes que quedan, está un trabajo de investigación, un estudio de casos que vamos a desarrollar en grupos. La semana pasada dividimos 2 grupos de 2 personas cada uno. Entonces, ahora como tenemos más personas, vamos entonces a agregar y a conformar los grupos restantes para presentar este trabajo en la 7ª semana. Como nos han indicado, esta asignatura va a ser de manera virtual, es decir que vamos a agotar un calendario de 7 semanas a partir de ahora. Todos los martes. Vamos a iniciar siempre a las 7:45. El aula yo la voy a abrir a partir de las 7:30, pero el horario de la universidad establece que a partir de las 7:45. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar la metodología? Como le dije, en los puntos que quedan para completar el 100%, va a estar basado en su participación en clase y los aportes que pudiera hacer en la plataforma a sus compañeros en lo que refiere a los foros. Siempre les digo a todos mis alumnos que por más insignificante que sea la calificación en una asignación en la plataforma, yo les recomiendo que lo llenen, que lo completen. ¿Por qué? Porque un punto que a usted le haga falta, pues representa el aprobar o reprobar una asignatura.
o de pasar de una calificación suficiente a una calificación buena, o pasar de una calificación buena a una calificación excelente. Entonces, por eso yo siempre les exhorto a que cumplan con todo el contenido que tiene el aula virtual y las colaboraciones que ustedes pudieran hacer durante su participación en cada sesión de clase que tengamos los martes. Jeffrey, tiene la mano levantada. ¿Quieres aportar algo? ¿Hasta aquí se ha entendido lo que les he expresado? Positivo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En el aula virtual, ustedes tienen en la parte general lo que es los casos de estudio. El caso de estudio, yo le explico brevemente en qué consiste un caso de estudio. Le doy un ejemplo de cómo se hace un informe del caso, que se base su trabajo final, y cómo se hace una presentación de un caso de estudio. Yo les pongo las diapositivas, cómo se presenta y cómo se debe hacer un informe de caso de estudio. Entonces, en su plataforma hay 4 casos de estudio. Ya hay 2 casos de estudio que están asignados al grupo número 1 y al grupo número 2. Hoy tenemos, déjame ver, 17 participantes. Es decir, que conmigo son 17, o sea, ustedes son 16. Serían 4, déjame ver, no, 4. Jeffrey está 2 veces. Serían aproximadamente, sí, 4 personas por grupo. La semana pasada dividimos los grupos en 2. Estaba Juan, déjame ver, no, estaba Kelvin, estaba Hailing, estaba Chine, déjame ver cuál es el otro que me hace falta. Yo, profesor, José Comprés. Y José. Entonces, José, tú era con Hailey, ¿verdad? Con Hailey, sí. Ok. Y Chine y Kelvin estaban juntos. Entonces, el caso número 2 o el grupo va a pertenecer al grupo número 3, que a eso lo va a conformar Angelo, Félix, Joanny y Nicole Santos. Repito, Nicole, Joanny, Angelo. Profesor, buenas noches, saludos. No me dejen fuera. Tranquilo, que lo suyo. Profesor. Sí, le escucho. El de Ángel es el caso número 3. El caso número 2. Ustedes son el grupo 3, número 3. Caso 2. Porque ya el caso 1 y el caso 4 ya lo tienen los grupos anteriores. Entonces, como dije, Angelo, Joanny, Nicole. ¿Cuál fue la otra que dije? Alfonso de los Santos. Alfonso. Entonces, ustedes son el grupo número 3. Bien. Entonces, el grupo número 4 va a estar Félix, Jeffrey, Juan y Luis. A ustedes le va a tocar el caso número 3. Grupo 4, caso 3. Entonces, me queda Joan, que se va a unir a Hailing y José.
Rinaldi y Janeiri se van a unir a Kelvin y a Chain. Creo que ya no me queda nadie sin asignar. Entonces, esos son los 4 grupos que se van a, Cuando dijo Yaneiri, ¿qué está Gineiri? ¿cómo es? Cuando usted dijo Yaneiri, quiso decir Gineiri. Sí, tienes razón, disculpa. Ay. Entonces, ustedes van a hacer ese caso de estudio, tienen hasta la 7ª semana, que la 7ª semana es para entregar el informe y hacer la presentación. Cada grupo va a Profe. tener 20 Disculpe. minutos para exponer el grupo completo. Profe, ¿Sí? disculpa, Alfonso, si somos el grupo 3, nos dieron el caso número 2, ¿no sería que son por caso? Si son el grupo 3, no le darían el caso número 3, ¿no sería así? No. Ah, ok, ok. Por caso. Entonces, como les decía, ustedes van a tener, como son grupos compuestos por 4 personas, yo al azar voy a elegir una de esas personas para que haga la exposición. Todos deben aprenderse el caso y manejarlo al dedillo. Entonces, el día de la exposición, yo voy a elegir una persona al azar para que exponga. Y las otras 3 van a responder las preguntas de sus compañeros. Esa es la temática que vamos a utilizar para la presentación en la semana 7. ¿Esto por qué? Porque me gusta que todos colaboren y que todos se involucren a la par en cada uno de los trabajos. Porque muchas veces suele que cuando dividimos los grupos, hay uno que se echa todo el trabajo al hombro y otros no hacen el esfuerzo suficiente para entregar algo que valga la pena, que sea presentable. Entonces me gusta hacer esa temática en donde todos van a tener que involucrarse y trabajar al unísono. ¿A quién le toca la exposición? Nadie va a saber hasta el día de la presentación. Esa es la temática que vamos a utilizar. ¿Pregunta? ¿Todo claro? Yes, sir. Ahora sí estamos alerta, teacher. Ahora sí estamos alerta. Entonces, por eso, desde hoy hagan su equipo de trabajo, pónganse de acuerdo, divídanse. Los casos tienen una parte teórica que ustedes se la van a leer. Hay que responder unas preguntas. Entonces, ¿en qué consiste un caso? Un caso de estudio. Se trata de hacer un análisis de una empresa, de un problema que tiene una empresa. Entonces, ustedes, analizando todo el entorno de la empresa, tienen que buscarle solución como buenos gerentes a ese problema. Entonces, ustedes al identificar el problema, le buscan la solución, entonces hacen sus recomendaciones del lugar. En eso consiste un análisis de casos. Entonces, ustedes se van a leer, van a hacer un breve resumen de lo que hace la empresa, plantean el problema, sus soluciones y sus recomendaciones. Entonces, todo eso, como les dije la semana pasada, en un informe de no más de 15 páginas y no menos de 8. $15 máximo, 8 mínimo. Solamente del cuerpo del trabajo. Eso no incluye ni presentación, introducción, conclusión, ni recomendaciones. Solamente el cuerpo de trabajo como mínimo 8 páginas. Profesor, Sí. Gloria a Dios. usted dice, ¿se escucha? Sí, te escucho, Ángelo.
Lo de la página, eso es un ejemplo, podemos hacer el trabajo de Word, pero ya podemos hacer otra presentación así para que sea más fácil de explicar. O se Claro, requiere el trabajo. ustedes van a entregar un informe en Word y me van a hacer, Sí. van a hacer una presentación en PowerPoint. Sí, exacto. Y también lo de, podemos crear una empresa y así buscarle. No, la empresa Como que está creada. Lo que ustedes van a analizar son casos, son problemáticas de empresas reales, cosas que sucedieron. Y si fueran ustedes, si ustedes estuviesen, perdón, si ustedes estuviesen en esa situación, entonces, ¿qué ustedes harían? Eso es la idea es eso. O sea, ustedes, el caso de estudio es un juego de roles. ¿Cómo enfrentar la problemática para una gestión adecuada? Exactamente. En resumen, sería eso. ¿Entendido todo, señores? Me gustaría que eso esté claro. A ver quién está levantando. Kelvin, luego José y luego Rinaldi. Sí, maestro, buenas noches. ¿No sería bueno, maestro, poner un borrón en la plataforma de los pasos a seguir? Está, yo le hice le puse un informe completo para que ustedes vean en qué tienen que ponerle. Ok, excelente. Está bien, gracias, teacher. Bien. Igual forma, esto yo lo dejo grabado y lo subo en el aula virtual en la semana correspondiente para que ustedes se guíen y lo tengan ahí. José. Gracias, buenas noches para todos. Sí, yo me percaté de eso en la plataforma, dice que es un estudio de caso, cómo se debe presentar. Usted también lo mencionó. Recuérdese, profesor, que usted me va a ayudar con el tema de los archivos, que yo no puedo abrirlo aparentemente. Usted se recuerda que hablamos de eso el martes. Ok. Entonces No sé si vamos a es ver. problema mío. Exacto, vamos a ver si a ver si tus compañeros lo pueden descargar, porque como te dije, lo revisé, lo subí de nuevo en PDF, porque me gusta más en PDF para que no se corrompan, y lo probé en otra máquina y descargan perfectamente. Ahora ya me gustaría ver si otro de tus compañeros le pasa lo mismo. Está bien, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Además de eso, quería preguntarle. Diga. Yo sé que a nosotros nos toca el caso número 4, Ajá. pero se me olvidó cuál es el grupo. Si el 1 o el 2. El 2. El 2. Muchas gracias. Siempre. Profesor, hay un joven ahí que le llaman Alexis Severino, que no tiene grupo, que tenga la amabilidad de agregarlo a uno. Pero Alexis, no lo veo aquí en la clase. Él está escribiendo en el grupo de WhatsApp de donde usted está escribiendo. ¿Y por qué él no está dentro de la clase entonces? Bueno, ya eso no sé. Cuando aparezca entonces se ayuda. Escribiendo en el grupo. Profesor, disculpe, ¿cuál es el documento que está teniendo problemas para saber? Como estoy en la computadora aquí. El caso de Boeing versus Airbus. Oye, pero fuerte caso ahí. Un casito. Félix, no comience a asustarme, Félix, pero no haya problema. Tranquilo, Bien. compré. Estamos temprano. Entonces, nada, señores, vamos a dar inicio entonces a la docencia. Dice que que ella pudo abrirlo desde el celular, o sea que José, se revisa tu máquina. Bien, entonces, Sí, está bien. ¿qué vamos a ver hoy? Hoy, como les dije, vamos a hacer una introducción general. Vamos a ver el concepto de gerencia, sus antecedentes. Vamos a ver un poco de la teoría de sistemas, las premisas que dieron a esta teoría, cuáles fueron las aportaciones de la misma. Vamos a hablar un poco sobre la racionalización del trabajo y la organización del taller de Taylor versus Fayol.
recuerden que esta asignatura, a pesar de que es una asignatura teórica, trata sobre los conceptos elementales o básicos de lo que es la gerencia de procesos. Vuelvo y les repito, no es que ustedes van a salir gurús de gestión de proceso o de industrial, como suele asociarse esta asignatura, pero sí por lo menos la idea fundamental es que ustedes aprendan el concepto base de lo que es la gerencia de procesos. Entonces, veo que Alexis Severino se unió, entonces, Félix, inclúyelo en tu grupo. Bien, entonces, esto es lo que vamos a tratar. O sea, esto que yo le voy a dar hoy es un resumen. Está completamente detallado en 2 diapositivas en el aula virtual, en la unidad 1. Cada semana vamos a ver la mitad de una unidad, porque son 4 unidades, como son 8 semanas. Y esa unidad se acaba la semana que viene. Luego de ahí, ustedes recuerden que hay una asignación de ensayo resumen de lo tratado durante la unidad 1. Díganse lo que se trata en la semana 1 y la semana 2. Entonces, al final de cada unidad vamos a hacer ese resumen para recoger las ideas principales y los saberes que ustedes se han llevado de cada unidad. Bien, entonces, también vamos a hablar un poco sobre lo que es la producción en masa, liderada por Henry Ford. Me gustaría saber, ya Reinaldes dijo algo referente al concepto de gerencia de procesos, pero me gustaría escuchar de ustedes o sea, su propio concepto de lo que entienden por gerencia de procesos. Si alguien se anima. Podría, ¿Sí, Juan? Félix. Ay, perdón. Bueno. Lo que entiendo de esto es gerencia de procesos, es como la organización en cada departamento para saber administrar mejor. Eso es lo que yo puedo entender en mi propio concepto. Perfecto, no hay problema. Kelvin, luego Sí, Félix. eso. Sí, buenas. Para mí es una forma diferente de organizar el trabajo con el fin que tenemos que tener pendiente el cliente, o sea, el objetivo del cliente, qué quiere el cliente, de eso se trata más o menos. Perfecto, excelente. Félix. Sí. Bueno, con relación a los procesos, a la gerencia de los procesos, yo podría resumirlo como los conceptos administrativos más relevantes dentro de las organizaciones, porque se dirigen hacia varios horizontes, pero todo con un mismo fin. Sabe que dentro de las empresas siempre se busca un beneficio, y es que tanto los dueños como los accionistas tengan ventaja y tengan, digamos, beneficio. Y por medio de eso se arma una estrategia para que la empresa siga evolucionando. O sea, es digamos, un compendio de normas a seguir, de procesos para la mejora continua de una organización. Perfecto. Gracias, Félix. Jeffrey, y con Gineri terminamos. Bueno, profesor, yo entiendo que por parte de lo que tiene que ver la gerencia de procesos, tiene que ver lo que nosotros vamos a producir, quién lo va a producir, qué necesitamos para producirlo, en qué tiempo se va a producir, qué herramientas se van a utilizar para producirlo. Entonces, tiene que ver desde ese punto, entiendo yo, lo que es la gerencia de procesos. Es correcto. ¿Cuánto, profesor? Bien. Gineri. Sí, buenas noches. Primera dama que va a hablar hoy, señores.
En mi opinión, profesor, es una forma organizada de gestionar el proceso del trabajo, de cómo se va a manejar para así poder llegar a un desempeño eficaz que sea evaluable para todos. Excelente, muy buena definición. Todos han dicho algo sumamente importante y es que la gerencia de procesos tiene que ver con la organización. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque con lo que queremos hoy de este concepto es que ustedes aprendan a reconocer y definir qué es la gerencia de procesos, como ustedes bien lo han expresado. Y que puedan entender o describir cuáles son los aportes más importantes que ha hecho la teoría general del sistema en las organizaciones y quiénes son sus principales exponentes. Entonces, dicho esto, gerencia de procesos o gestión de procesos, como se le conoce también, es algo sistemático, es una forma sistemática en donde se identifica, donde se comprende y donde se tiene como por norma o como visión general agregar un valor al proceso que se realiza en una empresa. ¿Con el fin de qué? De cumplir con la satisfacción del cliente, que es la razón de ser de las empresas. Cada uno dijo algo que se acuña bien a esta definición que nos da José Bravo. Pues el fin de la gerencia de proceso es elevar el nivel de satisfacción del cliente. Ese es el fin principal. Pero para eso tiene que identificar cuáles son las necesidades que tiene la empresa o que tiene el cliente, que la empresa tiene el deber de suplir. Tiene que comprender la mentalidad o como decimos aquí, la idiosincrasia de lo que quiere el cliente. Y ustedes saben que el cliente siempre quiere todo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Para eso, entonces, es que se analice el proceso de cómo se debe elaborar la estrategia de negocio para que esto pueda llegar a ser una realidad. Entonces, eso es vital que lo tengan en cuenta. Que la gerencia de procesos busca cumplir con las estrategias del negocio y elevar el nivel de satisfacción del cliente. Ahora, para que la gerencia de procesos que se conoce hoy día sea como lo es, tuvo muchos antecedentes. Ustedes saben que la industria ha sufrido, desde la revolución industrial, ha sufrido muchos cambios. Y el concepto de gerencia de procesos o gestión de procesos viene dado desde la división del trabajo en la época de Adam Smith. Estamos hablando de alrededor de los años finales de 1700. Hasta llegar a nuestra época contemporánea, es decir, inicio del siglo XX, con personas o propulsores de la talla de Frederick Taylor y Henry Fayol. Estos dos individuos son los que le dan forma a la administración moderna. Primero, ¿por qué? Porque en la época de Taylor los obreros no estaban para pensar, simplemente estaban para cumplir un jornal o un horario de trabajo y recibir una paga. No se aceptaban sugerencias de ellos. Para eso estaban los capataces o jefes para pensar. Ellos simplemente tenían que cumplir una orden. Pero en cambio, ya para la época de Fayol, ya aquí se trata el personal de una forma muy diferente, los procesos son muy diferentes y por ende más estructurados, más organizados. De ahí que cuando el filósofo alemán o
o ingeniero alemán Max Weber aplica la organización en el sector público en Europa, esto trajo como consecuencia que todo el funcionamiento de la estructura o la gestión pública sufrió un cambio drástico. Es decir, que todo los obstáculos que se daban en el entorno fueron limando, o sea, se fueron desarrollándose de manera fluida. Es decir, que ya las empresas no eran un solo departamento, sino más bien una división de departamentos, lo que le llaman división de estructura o departamentalización de las empresas, en donde cada área se especializaba. O sea, anteriormente una industria era una sola nave y ahí se hacía todo. Se gerenciaba, se operaba, se distribuía y se vendía. Entonces, ya a principios del siglo XX es que empieza a darse los pasos de lo que vemos en la gestión de las empresas en el día de hoy. Pero eso ustedes saben que no sale de la noche a la mañana, eso tuvo su proceso en el ínterin. Aquí, durante el desarrollo de las empresas, tuvimos conflictos bélicos como la Primera Guerra Mundial, en donde en la misma se rompieron los lazos económicos y políticos de la mayoría de los países en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Las economías, hubo una contracción de las economías, es decir, que solamente se volvieron nacionalistas. Es decir, ¿por qué? Porque tenían que consumir todo lo que tenían porque no había relaciones con nadie afuera. O sea, ahí hubo un incremento del cerco económico, o sea, de un cierre económico a nivel exterior. O sea, la economía mundial en ese momento, de la época de la Primera Guerra Mundial, pues se vino abajo en la mayoría de los países. Profe, disculpe, queda menos de un minuto. ¿Vamos a volver a entrar o qué? Se va a acabar la grabación. Sí, lo tengo pendiente para antes de que se cierre, volvamos a entrar de nuevo para completar la idea. Pero lo tengo pendiente. Entonces, como les decía, las empresas tenían una economía totalmente cerrada, o sea, eran situaciones idóneas para que haya un monopolio. O sea, las empresas grandes no tenían competencia y por lo tanto, ¿qué hacían? Imponían sus precios y la calidad de los bienes y servicios que recibían los consumidores no eran las mejores. Es decir, que ellos definían el precio, definían la calidad de lo que la gente tenía que consumir, porque eso era lo único que había. Entonces, es por esto que ese fue un periodo muy drástico para las industrias. Entonces, señores, nos queda menos de un minuto. Yo voy a cerrar la sala, voy a grabar para que ingresemos de nuevo al link para completar entonces la parte que nos queda del resumen. Bien, nos vemos en breve.